Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de Verbling en español. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como siempre, bueno, pues deciros que estos 2 primeros minutos de clase están reservados para aquellos alumnos que tienen cuenta premium. Ellos, si lo desean, ya pueden entrar en la clase, ya pueden participar de ella porque previamente han hecho una reserva en la clase. Y bueno, como siempre digo, pues es una manera, ¿no? Bastante interesante de practicar el español, de aprender el español, de hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todo aquello que deseéis, ¿vale? Sí, Pues correcto. voy Si es a, 440, voy a pues saludar ya, cualquier cosa a ver podrá si puede oírme seguir. Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hello, bien. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres, Manuel? Sí, Manuel, ¿puedes repetirme? ¿De dónde eres? Hello. Hola, Manuel. Hola. ¿Qué tal, Manuel? Te preguntaba Manuel, ¿de dónde eres? No sé si, Manuel, no sé si puedes entenderme, porque es que no, ahora no puedo oírte. Sí, bueno, pues no sé si tiene algún problema Manuel con su micrófono o con Berlin, porque ahora, a ver, Manuel, ¿puedes oírme? Ujú. Es que yo no puedo oírte a ti, Manuel, por eso te digo, comprueba que tienes tu micrófono activado arriba a la derecha y bueno, y que puedes, no sé, y que puedes oírme y puedo comunicarme contigo para que yo pueda oírte, ¿vale? Pues mientras Manuel intenta solucionar este problema, voy a saludar a Uyen. Hola Uyen, ¿qué tal? Hola, estoy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Qué tal se te dan los verbos ser y estar? Sí, ¿Los manejas bien? ¿Los sueles utilizar a menudo, no? mm, sí, tengo problema con Ujú, estos verbos. ujú. Como decía antes, los verbos ser y estar son muy importantes, ¿no? Para expresarnos en español, porque son la base, ¿no? De cada vez que nos expresamos. Es muy importante no equivocarse y no utilizar ser en lugar de estar o estar en lugar de ser, ¿no? Porque bueno, esto, aunque lo entendemos, ¿no? Lo que queremos decir cuando una persona utiliza un verbo u otro, pero es importante pues utilizar cada verbo cuando corresponde, ¿vale? Y bueno, voy a saludar de nuevo a Tevin. ¿Qué tal, Tevin? ¿Cómo estás? Muy bien, Tevin. Estaba hablando un poco acerca del uso de los verbos ser y estar, ¿no? Eh, ¿Has estudiado estos verbos, Tevin, alguna vez? Sí, quiero mejorarme, básicamente. Creo que los tengo muy bien, pero Uh -huh. todavía nadie puede tener demasiada práctica. Eso es, ¿no? Aunque bueno, que los manejemos bien, pues está bien pues volver a repasarlos, a practicarlos bueno, para que en ocasiones también saber decir o conocer expresiones y cuándo se utiliza uno u otro, ¿no? Es muy importante esto. Sí.
Vale, pues voy a saludar también a Shane. Shane, ¿tienes hambre? ¿Estás cenando? Pizza. Sí, la sto Pizza. mangiando la pizza. Qué buena, qué buena. Muy bien, pues como se suele decir, ¿no? En español, buen apetito, Shane, que aproveche. Grazie. Muy bien, pues estábamos hablando un poco de los verbos ser y estar, ¿no? Tú, Shane, supongo que los manejas bien, ¿no? Estos verbos. Sí, pero a veces se utiliza estar y no entiendo por qué. ¿Por qué? Claro. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver una serie una serie de formas en las que debemos utilizar el verbo ser y otras en las que debemos utilizar el verbo estar, ¿no? Y vamos a ver muchos ejemplos de cuándo se utiliza una y otra, ¿vale? Así es que finalmente voy a intentar a saludar a Manuel. Manuel, ¿puedes oírme ahora? ¿No? Bueno, pues Manuel creo que no puede o tiene algún tipo de problema con su conexión, así es que bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el link, el enlace que he puesto ahora en el chat de Verbling. Y bueno, si hacemos clic en el link, se nos abrirá una pestaña en nuestro navegador y podremos ver pues el documento. Y para empezar ya a verlo, voy a empezar a compartir pantalla del documento que vamos a ver, y para que la gente que está fuera pues también pueda verlo, ¿no? Vamos a esta página, creo que es la página, si no recuerdo mal, la página 3 puede ser, donde pone Serie Star, ¿vale? Es que sí, creo que es la página 3 de este documento. Pues bueno, vamos a esta página y vamos a leer una serie de normas gramaticales y luego veremos unos ejemplos, ¿no? Dice que, bueno, la norma es muy clara, ¿no? En español. En español, como dice este texto, a diferencia de otras lenguas, con un solo verbo, existen dos verbos copulativos, como son el verbo ser y el verbo estar. En la práctica, esto crea muchas dificultades, ¿no? Al alumno extranjero que está aprendiendo español. Pero estas dificultades disminuyen si conocemos y tenemos en cuenta aspectos psicológicos y semánticos, ¿no? Además de los gramaticales, ¿vale? Pues esto es un poco, pues, la teoría, ¿no? Los problemas que nos encontramos con estos verbos, ¿no? Normalmente. Y bueno, vamos a bajar un poco y vamos a ver la conjugación, ¿vale? Entonces, para empezar, vamos a conjugar estos verbos, aunque lo sepáis bien y lo hayáis conjugado muchas veces. Por ejemplo, Uyen, ¿quieres conjugar el verbo ser? Sí, ser, soy, yo soy, tú eres, él es, ella es, Ujú. nosotros somos, vosotros, vosotras sois, y ustedes, ellas, ellos son. Eso es. Muy bien. Y conjuga también, Uyen, el verbo estar. Sí, yo estoy, tú estás, él está, ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, y ellos, ellas están, ustedes Ujú. están. Eso es. Muy bien, pues estas son las conjugaciones en presente de indicativo, tanto del verbo ser como del verbo estar, ¿no? Esto es algo bastante básico, pero que debemos manejar muy bien, controlar muy bien y conocer muy bien, ¿no? Porque son dos verbos que lo utilizamos en el día a día, en cada expresión que hacemos en español. Entonces, ya digo, es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, ahora nos aparece una serie de ejemplos. Shani, ¿quieres leer estos ejemplos que nos aparecen en el recuadro de abajo?
Que lo haga él. El chico, porfa. Ok. Tevin, Tevin. ¿quieres leer estos ejemplos? Sí, por supuesto. ¿Quién es usted? Soy, no sé cómo se dice con el acento español. Soy Jaime. Jaime, soy Jaime. ¿Qué es tu hermana? Es abogada. ¿De dónde son esas chicas? Son italianas. ¿De qué es la copa? Es de plástico. ¿De quién? Plástico. Plástico. ¿De quién es el bolígrafo? Él es... No, es de Raquel. Ah, ¿qué hora es? Son las 4. Es importante saber lenguas. ¿Dónde es la fiesta? Es en casa de Carlos. Ujú. Muy bien, Tevin, pues aquí hemos visto una serie de ejemplos, en concreto 7 ejemplos de utilización del verbo ser, ¿no? Y ahora vamos a verlos, a la explicación, ¿no? Para ver cuándo se utilizan o en qué ocasión se utiliza cada uno de estos verbos, ¿vale? Entonces, no sé si, Shane, ¿quieres leer eh, cuando dice ser? En español se usa ser, ¿quieres leer la parte A? Sí, para expresar la identidad o para identificar algo o a alguien. ¿Quién es usted? Soy Jaime. Identidad. ¿Qué es eso? Es una camisa. Identificación. ¿Cuál es Juan? Juan es aquel. Aquel es Juan. Identificación. Ujú, muy bien, pues en esta primera parte nos habla de la utilización del verbo ser para identificar a una persona o a un objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando Shane ha leído ¿quién es usted?, ¿no? Siempre decimos quién es, ¿no? No quién está, claro. O qué es eso, ¿no? Siempre decimos qué es, no qué está. O cuál es Juan, ¿no? ¿Cuál de ellos es Juan? ¿Vale? Nunca decimos cuál de ellos está Juan. Esto es bastante claro, ¿no? Siempre que hablemos de identidad, de identificar a una persona, a un objeto, ¿no? Pues utilizamos como norma genérica siempre el verbo ser, ¿vale? Bien, pues vamos a ver el segundo ejemplo de utilización del verbo ser, la parte B. Bien, ¿quieres leerlo? Sí, para expresar profesión, oficio, actividad y parentesco. Am, ¿Qué es tu hermana? Es enfermera, profesión. ¿Qué es él? Es electricista, oficio. ¿Qué es su padre? Es ministro, actividad. ¿Y quiénes son esos señores? Son ¿Quién mis es? padres. ¿Quiénes son esos señores? Son mis padres. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, esta segunda parte es en la que utilizamos el verbo ser, ¿no? Para hablar de una profesión, de un trabajo, ¿no? De un oficio, de una actividad que hacemos o también de parentesco. El parentesco es la relación que tenemos con otra persona, ¿no? Puede ser, pues, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, etcétera. Esto es el parentesco, ¿no? Entonces, en la primera frase que dice ¿qué es tu hermana? En este caso estamos hablando de una profesión, ¿no? Ella es enfermera, ¿no? O es enfermera, ¿vale? Nunca diríamos ¿qué está tu hermana? ¿No? Realmente es que no tiene sentido, ¿no? ¿Qué está tu hermana? Por eso, siempre que hablemos de una profesión, para preguntar la profesión de alguien, ¿qué es tu hermana? Pues, o ¿a qué se dedica tu hermana? Pues es esto, ¿no? El verbo ser. El segundo ejemplo es ¿qué es él? ¿No? También es lo mismo, ¿no? ¿Qué es él? Significa cuál es su oficio, cuál es su trabajo, a qué se dedica, ¿no? Entonces, por tanto, también estamos hablando de
una profesión o de un oficio, ¿no? Y en este caso, pues, al igual que en el ejemplo anterior, utilizamos el verbo ser. Es o él es electricista, oficio, ¿vale? Nunca diríamos, al igual que en el ejemplo anterior, que está él, ¿no? Esto pues no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Vale? Siempre que es él, utilizando el verbo ser. El tercer ejemplo ya también nos habla de una actividad. No es un oficio ni es una profesión, sino una actividad, pues, digamos, personal, ¿no? En este caso dice que es su padre, es ministro, ¿no? O él es ministro. Entonces, como en los ejemplos anteriores de profesión o de oficio, cuando hablamos de una actividad en español siempre utilizamos el verbo ser, ¿no? Para definirla o para preguntar qué es. Y por último, tenemos el ejemplo del parentesco, de la relación existente entre dos o más personas, ¿no? Entre, por ejemplo, yo y mis padres, yo y con mis hermanos o yo con mis primos, ¿no? Siempre que hablamos de relaciones de parentesco, utilizamos también el verbo ser, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son esos señores? Son mis padres. Ellos son mis padres, ¿no? Utilizamos el verbo ser, en este caso en tercera persona del plural, para preguntar quiénes son, ¿no? Nunca diríamos quiénes están, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Sino que para hablar de parentesco siempre utilizamos el verbo ser. Muy bien, ¿entendéis esto que hemos visto? Estos dos ejemplos, ¿no? De identidad, de profesión, oficio, actividad y parentesco. Sí, Me queda pero claro. también se puede ¿Sí, Kevin? decir, Muy bien. Muy bien. Ujú. no, que también se puede decir, está mi padre, Sí, sí, Shane. pero ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, Shane, te escucho. Ah, que se puede decir, Shane, ¿me está oyes? Sí, te oigo. ¿Me oyes? Ujú. Sí, Que sí, se... lo que pasa es que creo que hay un poco de retardo. mm, te... Sí, que se puede decir, está mi padre, pero se refiere a que está presente. Eso es muy bien. Como bien dice Shane, pues cuando utilizamos, lo que pasa que esto lo vamos a ver más adelante, si utilizamos, por ejemplo, el verbo estar para referirnos a padres o a hermanos, ya no tiene una relación de parentesco, ya no quiere decir la relación que tengo yo con esa persona, ¿no? Sino que se refiere a una presencia, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que ha puesto Shane, si decimos ahí está mi padre, ¿no? Estamos indicando que ahí, en ese lugar, en ese sitio, pues está la presencia de mi padre, ¿no? Está él, ¿no? Pero bueno, hablamos de presencia y de un lugar en concreto, ¿no? Muy bien, pues vamos con la C. Tevi, ¿quieres leer la parte C? Sí, partes nacionalidad, región, religión, idea, política, estilo artístico y etcétera. Son esas chicas son esas chicas norteamericanas, lo son nacionalidad. ¿De dónde es usted? Soy asturiano, región, comunidad au- autónomo, Autónoma. autónoma. ¿De qué partido sois? Somos socialistas, ideas políticas. ¿Cuál es tu religión? Soy católico. 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 Religión. ¿Qué clase, qué clase de cuadro es? Es impresionista. Estilo.
Ujú. Muy bien, Kevin, pues en este ejemplo también cuando hablamos de nacionalidad, ¿no? De qué país somos, o de qué región dentro de un país, o a qué religión pertenecemos, o cuáles son nuestras ideas políticas, o hablamos de un determinado estilo artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Hay miles de ejemplos. Vamos a ver estos porque pues, son ejemplos que también se usan bastante a menudo, ¿no? Y el primer ejemplo, pues, nos dice, la pregunta es, ¿son esas chicas norteamericanas, ¿no? Y dice, lo son, ¿no? En este caso se refiere a la nacionalidad, ¿no? ¿De dónde son, ¿no? En este caso, pues, ya hemos dicho que cuando hablamos de una nacionalidad, siempre preguntamos y utilizamos para ello el verbo ser, ¿no? Son, en este caso, tercera persona del plural. Nunca diríamos, esas chicas están, o están esas chicas norteamericanas, ¿no? Nunca. Sonaría fatal, ¿no? Están esas chicas norteamericanas, sonaría muy mal, ¿no? Porque realmente debemos utilizar siempre el verbo ser. Otra cuestión es para referirnos también, al igual que en el caso anterior, pues en lugar de un país o de una nación, pues para referirnos a una región o a un estado dentro de un país. Por ejemplo, en este caso dice, ¿de dónde es usted? Y la respuesta dice, soy asturiano. Asturiano se refiere a una región en España, ¿no? Y por esto, pues debido a que es una región dentro de España, como hemos visto, también siempre utilizamos el verbo ser en lugar del verbo estar, ¿no? No preguntamos de dónde está usted, ¿no? Sino que de dónde es usted. El tercer ejemplo se refiere a ideas políticas, a cuáles son nuestras ideas políticas, a qué partidos votamos o cuáles son, ya digo, nuestras ideas en política, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿de qué partido sois? ¿No? Les pregunta a ellos, ¿no? Perdón, a vosotros. Dice, ¿de qué partido sois vosotros? Y bueno, dice, somos socialistas, ¿no? Nunca preguntaríamos de qué partido estás, ¿no? Al referirse o al hablar de política, sino que siempre preguntamos, cuando hacemos una pregunta, utilizamos el verbo ser. ¿De qué partido sois? ¿De qué partido político eres? ¿O de qué partido político es él? Etcétera. Siempre con el verbo ser, en este caso. El ejemplo de la religión también es un claro ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu religión? Soy católico, ¿no? O cuál es la religión de ellos, ¿no? Son católicos. Siempre el verbo ser. Nunca diríamos ¿cuál está tu religión? ¿No? Sonaría fatal en español, ¿no? Sonaría muy mal y estaría, pues, no tendría ningún sentido preguntar ¿cuál está tu religión? Y el último ejemplo es un ejemplo referido a arte, ¿no? Aquí, bueno, pues pregunta, ¿qué clase de cuadro es? La respuesta es impresionista. Estamos hablando de un tipo de arte, de estilo artístico, y también, en este caso, siempre utilizamos el verbo ser, ¿no? ¿Qué clase de cuadro es este? ¿Vale? Es impresionista. Nunca diríamos qué clase de cuadro está, ¿no? Porque, como he dicho antes, no tendría ningún sentido utilizar el verbo estar en este caso. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Voy a saludar también, a ver si puedo ver el nombre un momentito, a Brian. ¿Qué tal, Brian? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Brian. Estamos viendo los verbos ser y estar. Ok, ¿los conoces estos Sí. verbos, no? Muy bien. Estamos viendo ahora una serie de ejemplos en los que se utiliza el verbo ser, ¿no? Hemos visto, pues, cuando lo utilizamos, por ejemplo, para hablar de nacionalidad, de ideas políticas, de religión, pues también hemos visto para hablar de profesiones, de oficios, de parentesco, de identidad, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ver otro ejemplo de la materia
y el origen de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos en la parte D. ¿Quieres leer esta parte, la D? Yo. Sí, Brian. Ok. Materia y origen. ¿De qué es la copa? Es de plástico. ¿De dónde son ustedes? Somos de Madrid. Ujú. Bien, Brian, cuando hablamos de materia y origen siempre decimos ser de, ¿no? Bueno, utilizamos el verbo ser seguido de, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntamos en este caso de qué es la copa, decimos es de plástico, ¿no? Nunca diríamos de qué está la copa, ¿no? Sino que siempre para hablar del origen de algo o de qué está hecho, de qué está formado un objeto, si el objeto está formado de plástico, de metal, de vidrio, no sé, de barro, de cerámica, siempre que hablamos de la materia del que está formado pues un objeto o algo, siempre también utilizamos el verbo ser. Y al igual pasa cuando hablamos del origen, ¿no? Del origen de alguien, o también puede ser la procedencia, ¿no? Y tenemos en este caso, en el segundo ejemplo, cuando dice ¿de dónde son ustedes?, ¿no? Dice somos de Madrid. En este segundo ejemplo, también el verbo ser va acompañado de. Somos de, ¿vale? Y, como he dicho antes, en este caso, pues define el origen de estas personas, ¿no? De dónde proceden, de dónde son. Y nunca utilizaríamos aquí el verbo estar, ¿no? Porque no tendría ningún sentido, como en los anteriores ejemplos, ¿no? No podríamos decir de dónde están ustedes, sino que de dónde son. Siempre utilización del verbo ser más de. Bien, pues Shane, ¿quieres leer la siguiente? Posesión de quién es la bolígrafo, es de Raquel. ¿De quién es ese abrigo? Es mío. ¿De quiénes son esos coches? Son de los vecinos. ¿De quién es ese gato? Es de Chalet. Muy bien. Muy bien. Siempre que hablamos, eso es, siempre que hablamos de posesión, la posesión es aquello que pertenece a una persona, ¿no? En este caso, cuando preguntamos de quién es el bolígrafo, es de Raquel. El bolígrafo es de Raquel. O el bolígrafo pertenece a Raquel, ¿no? Para hablar de pertenencia, también siempre utilizamos el verbo ser en lugar del verbo estar, ¿no? ¿De quién es el bolígrafo? Y nunca diríamos, nunca preguntaríamos de quién está el bolígrafo, ¿no? Porque no significaría nada. El segundo ejemplo, también pues vamos a poner el ejemplo del abrigo, de una prenda de ropa, ¿no? ¿De quién es este abrigo? Es mío. El abrigo es mío. Pues igualmente, igual que cuando hemos mencionado el bolígrafo, utilizamos el verbo ser. Y por último, pues el ejemplo de los coches para referirnos a un medio, ¿no? de transporte. También utilizamos el verbo ser. ¿De quiénes son esos coches? En este caso, el verbo ser pues aparece en tercera persona del plural. Son esos coches, ¿no? Son de los vecinos. Esos coches son de los vecinos, ¿sí? Nunca diríamos de quiénes están esos coches. ¿Están de los vecinos? No, sería incorrecto. Siempre, para hablar de posesión, de pertenencia, de lo que es de alguien, utilizamos el verbo ser. Bien, pues vamos al siguiente punto, al F. ¿Huyen? Se ha ido. Oh, Huyen se ha ido. Pues es verdad, es que estaba leyendo en el documento y no he podido ver que se había ido. Ok, bueno, pues
Vamos con Tevin. Tevin, vamos con la parte F. Bueno, tiempo, cantidad, precio, número y orden o esa palabra no importa. Jerarquía. Jerarquía, Eso gracias. es. ¿Qué hora es? Son las 4. Tiempo. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Tiempo. ¿Cuántos son? ¿Son muchos o pocos, etcétera? Cantidad. ¿Cuántos son 2 y 2? 2 y 2 son 4. Número. ¿Cuánto es? Son 1000 pesetas. Precio o número. ¿Cuál es su expresión en la clase? No, posición. Posición. Posición en la clase es el segundo. Orden o jerarquía. Eso es. Orden o jerarquía. Jerarquía. Eso es. Muy bien, pues en este ejemplo nos aparece una serie de, bueno, pues de tiempo, cantidad, precio, número y también orden o jerarquía, ¿no? En el caso de tiempo, pues siempre que preguntamos, por ejemplo, por la hora, por el día que es, ¿no? Pues también utilizamos el verbo ser. Por ejemplo, ¿qué hora es? Son las 4, ¿no? Nunca preguntaríamos qué hora está, ¿no? Sería totalmente inconcebible preguntar qué hora está o sería muy raro, ¿no? Nos sonaría rarísimo preguntar esto. En el segundo ejemplo, también hablando del tiempo, pero referido al día, pues también diríamos, utilizaríamos el verbo ser. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Y bueno, al igual que el ejemplo anterior, siempre para hablar de tiempo utilizamos este verbo, el verbo ser. Nunca diríamos qué día está hoy referido al tiempo de reloj, ¿no? Sino que, bueno, en este caso vamos a decir que podemos decir qué día está hoy, pero como una especie de exclamación. ¿Qué día está hoy? Pero no es una pregunta, sino es una especie de decir que hay un día muy bueno, ¿no? Y eso está referido al tiempo, pero el tiempo climatológico, no el tiempo pues referido al paso de las horas, de días o de semanas, ¿no? Y además no sería una pregunta, sino que sería una exclamación, ¿vale? Pero bueno, eso es otro ejemplo, ¿eh? No es para liaros, sino que ya que ha aparecido, pues para aclararlo. Entonces, siempre que hablemos de tiempo, ¿no? De días, de horas, de semanas, de meses, preguntaremos y utilizaremos el verbo ser. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, ¿vale? Nunca diríamos, pues ya digo, no utilizaríamos el verbo estar para hablar de tiempo. El tercer ejemplo, pues se refiere a la cantidad, ¿no? ¿Cuántos son? Pues podemos decir son muchos, son pocos, ¿no? Y siempre utilizamos el verbo ser, porque pues aquí el verbo estar pues no tendría tampoco sentido. ¿Cuántos están? ¿No? Esto podríamos preguntar cuántos están, pero no referido a cantidad, sino pues a las personas, por ejemplo, que están, que permanecen, que han venido a un lugar, ¿no? Ya indicaría, pues eso, las personas que hay en un determinado lugar, cuántos están allí o cuántos están en determinado sitio, ¿no? Cuántos están en clase, en la escuela, ¿vale? Pero sería diferente, ya no se referiría a cantidad, sino al lugar, ¿vale? Referido a cantidad, siempre utilizamos el verbo ser. ¿Cuántos son? ¿Son muchos o son pocos? Cuando hablamos también de números, siempre utilizamos el verbo ser, ¿no? En el ejemplo, ¿cuántos son 2 y 2? Y utilizamos el verbo ser también en tercera persona del plural. Son 2 y 2 son 4.
¿vale? No diríamos cuántos están 2 y 2, sería incorrecto. En el siguiente ejemplo se refiere al precio o también a un número, ¿no? ¿Cuánto es o cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto es? Se refiere a cuánto cuesta, cuál es el precio. Y para hablar de precio, para preguntar precio, siempre utilizamos también el verbo ser, ¿no? No diríamos cuánto está. Y son 1000 pesetas. Y por último, pues nos aparece el orden o la jerarquía, ¿no? ¿Cuál es su posición en la clase? Él es segundo. Indica el orden, ¿no? El orden en el que está colocado. Está colocado en segundo lugar, ¿vale? Y también siempre que hablamos de orden, de jerarquía, pues debemos utilizar el verbo ser. Nunca utilizaríamos el verbo estar para referido a orden o jerarquía. Nunca diríamos cuál está su posición en la clase, ¿no? Porque, como he dicho con las otras, no tendría ningún sentido, ningún significado, ¿no? Bien, pues vamos con la siguiente, la G. Creo que es Shane, ¿no? Te toca leer. Yo, no, ah, Ok. Brian Sí. o Ok. Alison también está también. Alison está en clase. Ok. Ok, Alison, ¿quieres leer tú esto? ¿Cuál? Estamos en la G, impersonalidad. Impersonalidad. Ok. Impersonalidad. Normalmente ser en tercera persona singular más adjetivo. Es importante saber lenguas. Es necesario ir allí. Es bueno no fumar. Ujú. Vale, pues cuando hablamos de impersonalidad, como bien dice, nos estamos refiriendo a cuando hablamos sin hacer mención a ninguna persona, ¿no? Sino que estamos diciendo, pues, cosas que son, por ejemplo, el ejemplo de es importante saber lenguas, ¿no? No decimos, no mencionamos a nadie no nos referimos a ninguna persona, sino que es un verbo, en este caso el verbo ser, aparece en tercera persona del singular más adjetivo, ¿no? El adjetivo en este caso es importante, ¿no? Es importante saber lenguas. Y siempre es así, ¿no? Verbo ser en tercera persona del singular más adjetivo. El segundo ejemplo es necesario ir allí. Igual. Verbo ser en tercera persona del singular es más adjetivo, necesario. Es necesario ir allí. Y el último ejemplo es bueno no fumar. Verbo ser en tercera persona del singular es más adjetivo, bueno, no fumar. ¿Vale? Entonces, esto también es una regla que se utiliza siempre con el verbo ser en tercera persona del singular más un adjetivo, ¿no? Más un adjetivo que puede ser pues cualquiera, ¿no? Como estos tres que hemos visto, ¿no? Importante, necesario, bueno. Nunca diríamos está importante saber lenguas o está necesario ir allí o está bueno no fumar, ¿no? Siempre, siempre, siempre verbo ser en tercera persona del singular más un adjetivo para hablar pues de la impersonalidad, ¿no? Cuando utilizamos el verbo ser para referirnos a acciones o cuando nos referimos a algo impersonal, que no se refiere a nadie. Vale, pues Brian, ¿quieres leer la H? Sí, acción, con el sentido de tener lugar y ocurrir. ¿Dónde es la fiesta? Es en casa de Carlos. ¿Cuándo es esto? Eso. Es en mayo. La cena es en el Escorial. Uh-huh. Muy bien, pues aquí en esta ocasión el verbo ser aparece relacionado con una acción, ¿no? Que tiene el sentido de tener lugar o ocurrir u ocurrir o pasar, ¿no?
por ejemplo, ¿dónde es la fiesta, no? ¿Dónde tiene lugar la fiesta? Se refiere a cuál es el sitio donde es la fiesta, ¿no? Es en casa de Carlos. La fiesta es en casa de Carlos. Bien, pues el segundo ejemplo también dice, ¿cuándo es eso? En esta ocasión se refiere a ocurrir, cuándo pasa, cuándo tiene lugar, ¿no? ¿Cuándo es eso? Es en mayo, ¿no? ¿Cuándo va a tener lugar? Y el tercer ejemplo, la cena es en el Escorial, ¿no? Nos indica el lugar donde se va a desarrollar o va a ser la cena, ¿no? Y ya digo, siempre que hablamos de acciones relacionadas con un lugar o donde va a tener lugar algo, donde va a pasar, donde va a ocurrir, utilizamos siempre el verbo ser. Donde ¿Qué es... quiere decir la palabra escorial? Ajá, el Escorial es un lugar, es una población española cerca de Madrid que es muy famosa por un palacio. Se llama el Palacio del Escorial. Y bueno, y ya digo, es muy famosa por un palacio español de finales del siglo XVI y por esto es muy conocido. Lugar de España. ¿Sí? ¿Entendéis esto, no? Lo que es el Escorial, ¿no? Sí, sí, gracias. Estamos hablando de lugares y el Escorial es un lugar, ¿no? Entonces la cena tiene lugar en el Escorial, la cena es en el Escorial, por eso decimos que utilizamos el verbo ser. Vale, pues ahora ya hemos visto el verbo ser y vamos a pasar al verbo estar. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Al principio Huyen conjugó el verbo ser y el verbo estar y ahora vamos a ver unos ejemplos del verbo estar, ¿no? Por ejemplo, Tevin, ¿quieres leer los recuadros con los ejemplos del verbo estar? ¿Cómo no? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Y otro lado, estamos a 30 de enero. 30 lo siento. Estamos a 30 de enero. Enrique está de mecánico. ¿Cómo está tu novio? Está bien, está jugando con su amigo. Muy bien, pues primero hemos visto unos ejemplos de utilización del verbo estar, dónde estás, estamos, Enrique está, de mecánico, cómo está tu novio, ¿vale? Y bueno, y ahora vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Y cuándo se utiliza el verbo estar. Por ejemplo, Alison, ¿quieres leer el ejemplo A, la parte A? Vale. Para expresar situación física o temporal. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Situación física. ¿Dónde estamos? Estamos detrás del cine. Situación física. ¿Dónde están? Están en el tren. Situación física. Ahora estamos en verano. Situación temporal. Estamos a finales del siglo XX. Situación temporal. Estamos a 30 de enero. Situación temporal. Muy bien. Pues esto también es importante, ¿no? Porque el primer ejemplo para hablar del verbo estar nos indica la situación física o temporal. Una situación física es aquella en la que nosotros pues permanecemos, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy en este lugar, estoy justo aquí, ¿no? Cuando indicamos un lugar, una cercanía, decimos que estoy aquí. O, por ejemplo, el segundo ejemplo dice, ¿dónde estamos? Estamos detrás del cine, ¿no? También está indicando un lugar el lugar del que habla está detrás del cine, ¿no? Y también indica una situación física, en este caso, dentro de una ciudad, ¿no? Es una localización dentro de una ciudad. Donde estamos detrás del cine. El tercer ejemplo, pues también indica una situación física. En este caso, pregunta, ¿dónde están? Están en el tren. Ellos están en el tren.
El tren también es considerada pues una situación física, un lugar, ¿no? Un lugar físico en el que permanecemos o estamos. Y los tres ejemplos siguientes se refieren a situaciones temporales. Una situación temporal es aquella en la que es algo que cambia, ¿no? La situación temporal significa que es una situación cambiante, ¿no? Ahora estamos en verano. Ahora estamos en verano, pero próximamente estaremos en otoño, ¿no? Esto es una situación temporal, porque es algo que cambia, el tiempo es algo cambiante, ¿no? Estamos en verano, pronto estaremos en otoño, más adelante estaremos en invierno, y siempre que hablamos de situaciones temporales, usamos el verbo estar. O el segundo ejemplo dice, estamos a finales del siglo XX, ¿no? También es una situación temporal porque pronto estaremos en el siglo XXI. En este caso es pasado, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero como ejemplo, pues vale. Y la siguiente situación temporal dice, estamos a 30 de enero. Es una situación temporal porque pronto estaremos en el mes de febrero, ¿no? El tiempo pasa y utilizamos el verbo estar para indicar que estamos en un periodo de tiempo que es cambiante, que el tiempo pasa y por eso utilizamos el verbo estar, ¿no? Para indicar que es una situación cambiante, ¿no? Que el tiempo pasa. Muy bien, pues vamos con la parte B. Creo que Brian ahora. Para expresar lo provisional y no definitivo, normalmente estar de y sustantivo. Enrique está de mecánico en un garaje. Estamos de paso en Roma. Y eso no está de moda. Muy bien, pues esto también es para expresar aquello que no es definitivo, ¿no? ¿Entendéis lo que significa la palabra provisional? Provisional es aquello que no es algo definitivo, ¿no? Por ejemplo, estamos de paso en Roma, quiere decir que nosotros estamos en Roma, pero pues de vacaciones, de fin de semana, porque cuando pasen estos días nosotros nos iremos de Roma. Entonces, para hablar de cosas provisionales o que no son definitivas, utilizamos el verbo estar. Estamos de paso en Roma. El verbo estar de más el sustantivo, ¿no? Estamos de paso, ¿vale? También cuando hablamos de un oficio o de un trabajo que es provisional, en el que llevamos poco tiempo o en el que nos van a despedir a lo mejor próximamente porque tenemos un contrato corto, pues decimos, como en el ejemplo, Enrique está de mecánico en un garaje, ¿no? Esto significa que Enrique está trabajando de mecánico o como mecánico en un garaje. Siempre utilizamos estar de más sustantivo, estar de mecánico. Enrique está de mecánico. Y el tercer ejemplo, pues también se refiere a la moda, por ejemplo, ¿no? Es algo provisional, la moda es algo que pasa, que no es definitivo, ¿no? Cada cierto tiempo cambia la moda. Eso no está de moda, ¿no? Eso no está de moda, pues igualmente utilizamos estar de más sustantivo, ¿no? Está de moda. Bien, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Shane. Con bien, mal y regular expresa estado físico o mental. ¿Cómo está tu novio? Está bien. ¿Cómo está la fiesta? Está regular. Está mal. Está fatal, etcétera. Eso es muy bien, Shane, porque, bueno, siempre que hablamos de bien, de mal, de regular, o para expresar un estado físico, ¿no? Cómo nos encontramos, cómo está nuestro cuerpo, o mental, o un estado mental, cómo está nuestra cabeza, si estamos cansados, si físicamente podemos estar también agotados porque hemos hecho deporte,
o mentalmente estamos cansados de estudiar, siempre utilizamos el verbo estar para esto, ¿no? Para hablar de cansancio físico o de agotamiento mental, de estudiar, de bien, mal y regular, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo está tu novio? Está bien, él está bien, ¿no? En este caso se refiere pues a cómo está tu novio, al estado físico de su novio, ¿no? ¿Cómo está tu novio? Él está bien, su estado físico está bien. El segundo ejemplo dice, ¿cómo está la fiesta? Está regular, está mal, está bien, ¿no? Siempre que nos refiramos pues a esto, a bien, a mal, a regular, también utilizamos siempre el verbo estar. Ya digo, para hablar de estados físicos, de estados mentales, cansancios, por ejemplo, cuando estamos cansados físicamente o estamos cansados de estudiar y nos duele la cabeza, utilizamos el verbo estar así como para referirnos a aquello que está bien, mal o regular. Y vamos con la última parte, la D, Devin. D. Con los gerundios, gerundios. Con los gerundios, formas en ando y yendo sirve para construir la conjugación continua o progresiva. ¿Qué hace la niña? Está jugando con su amigo. Tiene buen humor. Está riendo todo el día. Eso es. Pues siempre que utilizamos los gerundios son aquellas formas verbales acabadas en ando y yendo, ¿no? Por ejemplo, jugando, riendo, comiendo, bebiendo, sonriendo, ¿no? Todas estas formas verbales acabadas en ando y yendo que están expresando una acción continua o también una acción progresiva, siempre utilizamos el verbo estar, ¿no? Esto también es importante conocerlo, ¿no? El primer ejemplo nos dice, ¿qué hace la niña? Ella está jugando con su amigo, ¿no? Aquí aparece el verbo estar en tercera persona del singular con el gerundio jugando, ¿no? Ella está jugando con su amigo. Bien, y en el segundo ejemplo dice, tiene buen humor. Está riendo todo el día. Pues al igual que el ejemplo anterior, nos aparece el verbo estar en tercera persona del singular con el verbo reír en gerundio, riendo, ¿no? Estar riendo todo el día. Y bueno, como he dicho antes, nunca diríamos ¿qué hace la niña? Es jugando con su amigo, ¿no? No utilizaríamos el verbo ser, sino que está claro que aquí tiene que ser siempre el verbo estar, está jugando con su amigo o tiene buen humor. ¿Vale? ¿Queréis hacer alguna frase con esto vosotros mismos? Por ejemplo, ¿quieres empezar tú, Shane, a hacer una frase? La perrita de mi hermana está ladrando. Y es Muy verdad, está ladrando. Muy bien. Brian, ¿quieres hacer tú una frase con el verbo estar más gerundio? Repite, por favor, la computadora no está funcionando. Muy bien. Oh, Muy bien. es una oración. Es un ejemplo. Eso es. Alison, ¿quieres hacer tú una frase con el verbo estar más gerundio? Sí. Bueno, ahora estoy estudiando español. Sí, eso es. Ahora estoy estudiando español. Muy bien. ¿Y Tevin, quieres hacer tú también un ejemplo con el verbo estar más gerundio? Sí. Estoy tomando agua. Muy bien, estoy tomando agua o estoy bebiendo agua. Muy bien, pues sería esto. ¿Puedes decir solo tomando agua y omitir estoy? No, porque no sabemos quién está realizando la acción. Si decimos tomando agua, no sabemos quién está bebiendo ese agua, quién está tomando el agua, ¿no?
Pero si te preguntan qué haces, Bueno, dices claro. tomando agua. Sí, en el caso de que sea como una respuesta, una pregunta, sí, pero solo en ese caso, ¿no? Si te dicen, ¿qué estás haciendo? Pues bebiendo agua, ¿no? Pero eh, ya sabemos que en la pregunta aparece, pues, nos están preguntando qué estamos haciendo, ¿no? Si decimos solo bebiendo agua, si yo digo bebiendo agua, bueno, pues no sabemos, ¿no? No sabemos qué significa esto, qué quieres decir con bebiendo agua, ¿no? En cambio, si nos preguntan antes y nos dicen qué estás haciendo, pues bebiendo agua, sí. Pero siempre y cuando haya una pregunta anterior, ¿no? Pues al decir, pues al utilizar el gerundio sin el verbo estar. Me queda claro, es lo contrario de inglés. Tengo una pregunta de hacer. Ujú. En la página 13, letra, quiero decir, ah, F, creo que eso ¿Sí? es, ¿cómo se llama? Ah, um, cuando, ah, um, déjanos decir que estuviéramos diciendo cuántos son, y tuviéramos manzanas. Um, ¿Puedo responder con um, a ver o necesito usar ser? Como hay dos manzanas o son dos manzanas. Es que si te preguntan eh, cuántas, por ejemplo, si te preguntan cuántas manzanas hay, debemos responder con el verbo haber, ¿no? Hay 5 manzanas o hay 2 manzanas, ¿no? En cambio, si te preguntan, mm, pues no sé, es que preguntar cuántas manzanas son tampoco está muy bien preguntado porque para hablar de frutas, de manzanas, siempre utilizamos el verbo haber, ¿no? Pa- Oh, para, es, se- es como se pregunta. Me queda claro, lo entiendo. Ujú. Eso es, ¿no? Para hablar de algo que hay en un lugar, que está puesto en un lugar, que existe en un lugar, utilizamos el verbo haber en lugar del verbo ser o estar. Porque tiene otro significado diferente, ¿no? No estamos indicando, pues por ejemplo, lo que algo es o lo que es la manzana, sino las que son, las que hay, ¿no? En un lugar. El número. Sí, ¿entiendes esto, Tevin? Sí, me queda claro, lo Ya entiendo. digo, si te Sí. preguntan cuántas manzanas hay, siempre responderemos, pues hay 5 manzanas. Bueno, Porque es que no te van a preguntar cuántas manzanas son, ¿no? Porque ¿cuándo te van a preguntar cuántas manzanas son? A lo mejor te lo pueden preguntar, cuando vas a comprar imagínate, a una tienda y coges unas manzanas, las metes en la bolsa, ¿no? Y cada manzana tiene un precio. Y si la mujer de la tienda no ha visto las manzanas, para cobrarte te puede preguntar cuántas manzanas son, ¿no? Con el significado de decir cuántas manzanas has cogido, ¿sí? Pero solo a lo oh, mejor en estos casos. entiendo. Muy bien, pues esto ha sido básicamente, ya digo, lo que hemos visto, ¿no? La utilización básica de los verbos ser y estar dependiendo pues de lo que indiquen, ¿no? Si indican, ya digo, posesión, pues pertenencia, tiempo, cantidad, etcétera, ¿no? Y con el verbo estar, pues igual. Bueno, esto no es, ¿os ha parecido fácil o difícil la utilización de los verbos ser y estar? ¿Qué os parece? Para mí Hace, es Bien, muy fácil. Bueno, además, yo pienso que como mejor se aprenden los verbos ser y estar es viendo muchos ejemplos de ap- situaciones y también practicando mucho con ellos, ¿no? sí, aprendí nuevas cosas, definitivamente, Ujú. sin duda.
Muy bien, pues gracias a todos. Y bueno, Shane, ¿qué tal tu clase de hoy? Que ya he dicho que no podía asistir. ¿Qué tal ha ido? Sí, muy bien. Duró como 2 horas, más o menos. Pero ¿ha sido en Berlin No, 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 no. ha sido en un Hanout que has creado tú, ¿no? Sí, Muy bien. Y ha sido sobre inglés, sobre el aprendizaje del inglés. sí, del inglés. Ok, pues ¿cuándo vas a hacer la próxima? No sé, a la semana que viene, creo. Muy bien, pues si avisas, si puedo, intentaré estar en tu clase porque, bueno, me interesa también, ¿no? Y además contigo, que ya te conozco y seguramente expliques muy bien, pues, esto, ¿no? Sí, sería un placer. Gracias. Muy bien, Sane. Muchas gracias a ti también por invitarme a esto, a esta clase tuya y, bueno, y espero poder asistir a tu próxima clase, Shane. Muy bien. Muchas gracias a todos, a Brian, a Shane, a Tevin y a Alison por participar en la clase y, bueno, y por ver un poco más estos verbos ser y estar, ¿no? En español. Sí, gracias tú. Gracias. Gracias Muchas muchísimo. gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Hasta Adiós. luego. Sí, Manuel, ¿puedes repetirme? ¿De dónde eres? Hello. Hola, Manuel. Hola. ¿Qué tal, Manuel? Te preguntaba, Manuel, ¿de dónde eres? No sé si, Manuel, no sé si puedes entenderme, porque es que ahora no puedo oírte. Sí, bueno, pues no sé si tiene algún problema, Manuel, con su micrófono o con Berlin, porque ahora, a ver, Manuel, ¿puedes oírme? Ujú. Es que yo no puedo oírte a ti, Manuel, por eso te digo, comprueba que tienes tu micrófono activado arriba a la derecha y bueno, y que puedes, no sé, y que puedes oírme y puedo comunicarme contigo para que yo pueda oírte, ¿vale? Pues mientras Manuel intenta solucionar este problema, voy a saludar a Uyen. Hola, Uyen, ¿qué tal? Hola, estoy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Uyen. ¿Qué tal se te dan los verbos ser? Aunque bueno, que los manejemos bien, pues está bien pues volver a repasarlos, a practicarlos para que en ocasiones también saber decir o conocer expresiones y cuándo se utiliza uno u otro, ¿no? Es muy importante esto. Sí. Vale, pues voy a saludar también a Shane. Shane, ¿tienes hambre? ¿Estás cenando? Pizza. Sí, la Pizza. manchando la pizza. Qué buena, qué buena. Muy bien, pues como se suele decir, ¿no? En español, buen apetito, Shane, que aproveche. Gracias. Muy bien, pues estábamos hablando un poco de los verbos ser y estar, ¿no? Tú, Shane, supongo que los manejas bien, ¿no? Estos verbos. Sí, pero a veces se utiliza estar y no entiendo por qué. ¿Por qué? Claro. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver una serie una serie de formas en las que debemos utilizar el verbo ser y otras en las que debemos utilizar el verbo estar, ¿no? Y vamos a ver muchos ejemplos de cuándo se utiliza una y otra, ¿vale? Así es que finalmente voy a intentar a saludar a Manuel. Manuel, ¿puedes oírme ahora? ¿No? Bueno, pues Manuel creo que no puede o tiene algún tipo
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de Verbling en español. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, como siempre, bueno, pues deciros que estos 2 primeros minutos de clase están reservados para aquellos alumnos que tienen cuenta premium. Ellos, si lo desean, ya pueden entrar en la clase, ya pueden participar de ella, porque previamente han hecho una reserva en la clase. Y bueno, como siempre digo, pues es una manera, ¿no? Bastante interesante de practicar el español, de aprender el español, de hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todo aquello que deseéis, ¿vale? Pues voy a saludar ya, a ver si puede oírme Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hello, bien. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres Manuel? Sí, estar. Sí, ¿Los manejas bien? ¿Los sueles utilizar a menudo, no? sí, tengo problema con estos verbos. Como decía antes, los verbos ser y estar son muy importantes, ¿no? Para expresarnos en español, porque son la base, ¿no? de cada vez que nos expresamos. Es muy importante no equivocarse y no utilizar ser en lugar de estar o estar en lugar de ser, ¿no? Porque bueno, esto, aunque lo entendemos, ¿no? Lo que queremos decir cuando una persona utiliza un verbo u otro, pero es importante pues utilizar cada verbo cuando corresponde, ¿vale? Y bueno, voy a saludar de nuevo a Tevin. ¿Qué tal, Tevin? ¿Cómo estás? Muy bien, Tevin. Estaba hablando un poco acerca del uso de los verbos ser y estar, ¿no? ¿Has estudiado estos verbos, Tevin, alguna vez? Sí, quiero mejorarme, básicamente. Creo que los tengo muy bien, pero todavía nadie puede tener demasiada práctica. Eso es, ¿no? Aunque puede problema con su conexión, así es que, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el link, el enlace que he puesto ahora en el chat de Verbling. Y bueno, si hacemos clic en el link, se nos abrirá una pestaña en nuestro navegador y podremos ver pues el documento. Y para empezar ya a verlo, voy a empezar a compartir pantalla del documento que vamos a ver, y para que la gente que está fuera pues también pueda verlo, ¿no? Vamos a esta página, creo que es la página, si no recuerdo mal, la página 3 puede ser, donde pone Serie Star, ¿vale? Es que sí, creo que es la página 3 de este documento. Pues bueno, vamos a esta página y vamos a leer una serie de normas gramaticales y luego veremos unos ejemplos, ¿no? Dice que, bueno, la norma es muy clara, ¿no? En español. En español, como dice este texto, a diferencia de otras lenguas, con un solo verbo, existen dos verbos copulativos, como son el verbo ser y el verbo estar. En la práctica, esto crea muchas dificultades, ¿no? Al alumno extranjero que está aprendiendo español. Pero estas dificultades disminuyen si